Esta es La Voz del Pensionado, programa institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP. Coordinación Nacional José Arnulfo Bayona. Coordinación Regional Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia. La Voz del Pensionado, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co y por YouTube en el canal Educación al Día. La Voz del Pensionado es la voz de los maestros que no tienen voz. La lucha no se jubila. Bienvenidos a La Voz del Pensionado. WhatsApp 310-851-4893. Usted sabe, señor presidente de FECODE, por qué se demoran más entregando una cesantía o una pensión que en Colpensiones y en el FOMAC, en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Sabe por qué? Porque hay una cauda de abogados que se han enriquecido, ni como se imagina, algunos amigos de la Junta Directiva de FECODE, que tienen una rosca dentro de los funcionarios del FOMAC, que es que le pongan desacelerador a la entrega de cesantías, porque entonces tienen la oportunidad de demandar en masa miles de maestros por las tasas de interés, etcétera, y se reparte la plata no entre el maestro, sino que la plata de vuelta se va entre el abogado que se ganó el pleito, y algunos tienen aviones privados. O sea, ¿cuál dueño de EPS? Pues igualito. Entonces los abogados se están quedando con el dinero y son un grupito de abogados que yo antes me imaginaba que tenían otros nombres, pero eso cambió. Entonces pagan a los funcionarios para que demoren, pagan a un juez para que obligue al Estado a pagar con interés de mora. Se reparten la valija. Eso es lo que está pasando. Lo debe controlar el Estado, por eso es que aquí estamos sentados frente al Estado. Y entonces nadie le está echando la culpa al FECODE, estoy respondiendo. Y el Estado no está controlando, y el Estado en este caso es Aldo. Los jueces son parte del Estado. Entonces, por decisión judicial obligan a pagar billonadas que el FOMAC ya no tiene, y se le pasa la plata, entonces la deuda al Ministerio de Educación. Y los abogados tienen nombre propio, y hay que decirlos, porque son parte de un anillo de corrupción tal como hay en las EPS, no los abogados en general, los abogados que hacen esos procesos. Usted no puede permitir esto. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué pasó en el 2024 diferente al 2023? Para que pasáramos de 2.397.000 a 3.585.000. ¿Qué pasó? ¿Hubo una epidemia o qué? Ahí hay corrupción. Entonces, lo mismo en la nueva EPS, pero en manos del gobierno. La nueva EPS hace el de Falco, es en manos de la rosca que nombran las cajas de compensación, que tiene nombre político. Esto también tiene nombre político. No me vengan a decir que fue porque milagro de Dios cayó del cielo este costo de 2.397.000 a 3, y no sé si el 2025 es proyección o qué, ahí no dice, pero ya pone 4.851.000. Porque si es hasta ahora, hermano, quebró el FOMAC. Así de simple, porque entonces ¿cuánto va a ser el costo? Ya casi 5 billones. ¿Cuánto fue el desfalco de la nueva EPS? Que alcanzamos nosotros a detectar, 5 billones, van para lo mismo. Y entonces ya no es Vargas Lleras o como se llame el señor Cardona, sino son los mismos funcionarios del FOMAC. Allá fue para 10 millones de afiliados, aquí no alcanza ni a uno.
poniendo estos promedios de costo muy por encima de la realidad. Y eso se llama falta de tarifario. Poner un tarifario loco por encima del SOAT. Hola, amables oyentes, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa La Voz del Pensionado. Es un espacio de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia, programa que se emite todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual educacionaldia.com.co, por todos los canales de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados. Estamos llegando a los educadores de todo el país con muchas notas de interés. Muchas gracias por las felicitaciones que nos han llegado de todos los oyentes en las diferentes regiones de Colombia. La dirección nacional es del amigo José Arnulfo Bayona, quien es el fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia, ANEP. También de la Junta Directiva de la ANEP en el departamento de Antioquia, en cabeza de Gilberto Ospina Marroquín. Es el presidente de la ANEP en Antioquia. La producción técnica es de Fabián Henao Carmona y la dirección, orientación, la moderación de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, secretario de Comunicaciones y Educación en la ANEP en el departamento de Antioquia. Bueno, condolencias, compañero Gilberto Ospina Marroquín, porque le falleció un familiar muy cercano, el suegro, el padre de su querida esposa. Voz de condolencias y solidaridad también, voz de condolencias al compañero Gabriel Manrique, quien sigue este programa. Le ha fallecido su querida madre en pasados días, Esther Berrío Lanz, en la ciudad de Cartagena. Condolencias y solidaridad para ustedes y para todos los amigos, amigas que han tenido dificultades en familia. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, nos vamos a referir a las actividades que tiene la ANEP, la proyección, la importancia de estar afiliado a una asociación como la ANEP. ¿Por qué vale la pena estar afiliados a la ANEP? Vamos a tratar el tema de la salud. ¿Qué hacer? ¿Cómo va ese tema? La preocupación que tienen los educadores pensionados también con el tema de la salud y el tema prestacional, porque se están demorando, como lo decía el presidente Gustavo Petro, el 15 de septiembre en el Consejo de Ministros. Hay dificultades por las demoras que hay en fidu provisoria para reconocer los derechos de los pensionados y enseguida tienen a los abogados al lado para armar el negocio completo. Y el presidente Petro dijo, y tengo nombres. Estamos esperando que tiene los nombres. Nosotros no lo dimos. Vamos a ver entonces también, vamos a hablar del paro que va a haber el próximo 30 de octubre, la importancia de ese paro, por qué estar allí. Y de la coyuntura actual, vamos a ver qué va a pasar, qué está pasando con el señor Trump, qué pasa en Venezuela. Y lógicamente terminaremos también orientando qué hacer y cómo votar el próximo 26 de octubre. Sean todos bienvenidos a la información de La Voz del Pensionado. Bienvenido, presidente de la ANEP Antioquia, Gilberto Ospina Marroquín. Su saludo. Muy buenas noches, compañeras y compañeros asociados y no asociados, educadores pensionados de todo el país, por seguir esta transmisión que es la voz del pensionado, es la voz nuestra. Gracias, Omar, por esa solidaridad y a los demás compañeros. Aprovecho una vez para enviarle un fuerte abrazo al compañero Camilo César Ruiz, el vicepresidente de la ANEP Antioquia, que hoy se encuentra en unas dificultades de salud. Toda nuestra fuerza, compañero Camilo, que tú eres un luchador de la vida, eres un luchador social y todavía tienes toda la capacidad para continuar hacia adelante. Claro que sí. Solidaridad y saludo al amigo Camilo Ruiz con una particularidad. Me dice que se llevó los bongoes, los instrumentos para la habitación 805 y ya está practicando. Eso es vida. Coger la enfermedad con alegría. Mucha fortaleza, Camilito. José Arnulfo Bayona, directivo de la ANEP. Buenas, compañeros. Un saludo a Camilo, camarada y compañero de toda la vida y de todas las luchas. Mis condolencias a Gilberto y a su familia. Gracias. Al compañero Manrique, y también le mando un mensaje muy especial a Boris Montes, de Oca, expresidente de FECODE, a quien le acaba de fallecer su hija menor, aquí en Bogotá. La solidaridad para todos. Y para todos los compañeros que se encuentren en dificultades que son muy propias de nuestra condición de personas adultas mayores o de la tercera edad. Hay que luchar por la salud, que es un derecho fundamental
inalienable que nos está siendo violado, pese a que hay un buen acuerdo que está siendo saboteado por la corrupción y los dueños de las empresas privadas que prestan ese servicio tan deficiente, tan fuera de lugar con relación al acuerdo 03, que ha colapsado y ha motivado precisamente ese paro que convoca FECODE, que en mi criterio debería ser para eso, para obligar al FOMAC y al gobierno mismo de Gustavo Petro a darle prioridad a la regularización de la prestación del servicio médico a los maestros activos y a los maestros pensionados activos retirados. Debería ser para eso el paro, no para defender una ley que es obsoleta y caduca, que genera todos esos procesos de corrupción que hemos conocido. Perfecto, entonces saquemos ese punto enseguida. Vamos a estar en el paro. ¿Cómo será la participación de la ANEP? Su convocatoria, su llamado, compañero Arnulfo Bayona. Pues a ver, la Junta Directiva de ANEP ha aprobado la participación en esto. Yo he dejado constancia de que guardo mis diferencias sobre el propósito, pero hay que ir a la movilización y hay que plantearse la exigencia y vamos a ir a exigir que a los maestros se les dé a los maestros pensionados activos y retirados se les dé participación, se haga una reformulación de la ley 91 y se le dé participación al magisterio. Ayer me enteré que somos 252.000 pensionados, 252.000, dicho directamente por el Ministerio de Educación. Entonces, ya somos más de la mitad de los afiliados al fondo, con nuestros familiares y todo eso, estamos superando el 50% y eso sin duda nos obliga a participar en un paro que acompañar con la movilización, toda vez que nosotros no paramos actividades, porque como dice Gilberto, la lucha no se jubila. Claro, claro. ¿Cómo va a ser la participación, presidente Gilberto Ospina Marroquín, de los pensionados afiliados a la ANEP y también, lógicamente, de todos los educadores de la convocatoria para participar de esa gran jornada de movilización el próximo 30 de octubre? Oh, tiene que ser masiva. Tiene que ser masiva, aunque también comparto lo de Arnulfo, la crítica hacia la convocatoria muy lejos, que se dio con un tiempo muy lejano, era para que se hubiera hecho 15 días hacia atrás y no fuera una sola movilización, sino que en este mes, por lo menos que al no haber respuesta sobre una exigencia en el que en este actual momento el punto primordial es la salud y una de las exigencias es el mejoramiento inmediatamente de la prestación del servicio. Y hay que plantear son tiempos mmm, que permitan desarrollar, darle un ultimátum público. Yo creo que esta movilización tiene que convertirse para dar un ultimátum público, es decir, en 15 días necesitamos una respuesta. ¿Cómo? Una, hoy lo viví y lo he vivido directamente. Uno tiene que demorarse más de 2 horas y media para poder llegar, que le den la autorización de una orden que el médico da, y uno de los mejoramientos que tiene que ver es que el médico dé la orden para un especialista, para una eh, para la medicina que no se encuentra. No hay siempre la situación que no hay, no hay eh, los medicamentos para poder subir exámenes, radiografías, sino que una vez salga como se tenía antes, el médico una vez la autorización con el prestador. Entonces ese vía crucis que se está haciendo, en el caso de Medellín, en la avenida 33, permanentemente es una falta de respeto a la dignidad de los educadores pensionados, porque el 85 al 90% de quienes van allá haciendo larga fila, hoy colocamos un video donde Yo lo vi, 2 horas, más de un 2 horas, horror, eso no es justo, eso no es digno. un horror, un horror. Es un Entonces, atentado contra la dignidad de los maestros y las hay maestras. que exigir una exigencia de nosotros. Yo creo que nosotros como ANEP a nivel nacional, sugiero a Arnulfo, es que saquemos una pancarta exigiendo como ANEP nacional, exigiendo que Tratamiento se resuelva preferencial. inmediatamente la prestación del servicio con la autorización de una vez con los prestadores. Y tenemos que hacer una pancarta. Aquí en Antioquia la vamos a Le- hacer. Gilberto, le doy una chiva. Dime, Ya le pidieron la dinos. renuncia al señor Cadena y al
al presidente de la fiduciaria, la previsora. Esperemos que sea cierto en primer lugar y en segundo lugar que pongan ¿Quién le pidió la eh, renuncia? José Arnulfo Bayona. el presidente Petro, Claro, es que la cosa está así. Como que el mismo presidente le dice a Aldo Cadena qué está que se pasando, vaya. cómo están atravesándosele al acuerdo 03 y no actúa. Por ejemplo, esto de Ajá. las sedes, aquí hubo una reunión también, ahí estuvo la ANE con Gilberto Espina, mi persona y otros compañeros de la directiva, y vino el Ministerio de Educación, vino Fidu Previsora, porque no vino Aldo Cadena, mandó un funcionario. ¿Y cómo que van a dar una fecha? No, hay que esperar noviembre para que acaben los contratos y todavía seguimos con el problema y los maestros, los beneficiarios Ah, se están muriendo. Sigue usted, bueno, van a Gilberto. nombrar, yo digo que nombrarán personas que nombren personas muy comprometidas con la salud. Tiene que ser eso, no es con la salud de los maestros y sus familiares, no un negociante, no un gerente, pues exclusivamente administrador de bienes y contratador de empresas privadas. Y eso que pasó en Antioquia, que yo vi el video, eso es una cosa miserable con la salud de los maestros y particularmente con la de los maestros La burla. pensionados y pensionadas de la tercera edad. Eso La gestión es está muy lejana y se están muriendo los maestros y hay algo muy exacto, particular. Por eso la ANEP juega un papel protagónico en esta situación, muy porque bien. los sindicatos activos ya no tienen nada que ver con los pensionados y usted va a hacer de FOMAC, el 95% de la gente Son son pensionados. de tercera edad. En la farmacia, usted va a la farmacia, son personas de la tercera edad. Y hemos Mm. pedido que le den una atención prioritaria, pero eso no se ha dado. ¿Qué más, Gilberto? Sí. Entonces, ¿qué podríamos orientar a los pensionados? ¿Cómo vamos a estar allá de las pancartas de la ANEP? ¿Van a ir los veedores de salud también? La situación está delicada. ¿Cómo más? ¿Qué orientaciones hay? Tenemos que movernos, compañeros y compañeras educadores pensionados. Así que estés afiliado o no estés afiliado a nuestra valerosa organización, necesitamos movernos ese día los educadores pensionados. Repito, para exigir que la orden médica de una vez salga con el prestador y no ir a la 33 en el caso de Antioquia, Medellín, a resolver la situación, sino con el prestador una vez. Dos, la exigencia. En el caso de Medellín, no sé en las otras ciudades, la exigencia en términos de 15 días, más tardar porque ya llevamos la dilatación de la solución de las sedes del FOMA aquí en Antioquia, porque eso es inhumano, eso es inhumano, un solo baño mixto para poder Mm. resolver las necesidades que se presentan a los adultos mayores. Y tenemos que movilizarnos. La pancarta ANE, la que hemos sacado siempre que participamos en las luchas sociales, va a estar ahí. E invitamos a todos los compañeros asociados que ese día tenemos que sacar una gran columna que demostremos que en la práctica que somos los educadores que hoy estamos aportando el 50% de los recursos financieros que tiene el FOMA en el día de hoy. Perfecto. Bueno, compañero José Arnulfo Bayona, el llamado a todas las regiones de Colombia, cómo participar, a todas las filiales, a todos los departamentos para que se movilicen ese día. Bueno, las 16 filiales de subdirectivas de ANEP están convocadas a través de la Junta de Dirección Nacional y por este medio lo reproduzco a participar activamente en ese paro nacional convocado por FECODE, pero en la perspectiva de tener consignas propias. Es decir, nosotros tenemos que plantear la idea de la atención preferencial, especial y especializada. Tenemos que seguir explicando en qué consiste ese cuento de la geriatría y la gerontología y qué podemos hacer en esa perspectiva como plan de acción de la ANEP y sus filiales. Entonces vamos a participar, pero también vamos a ser críticos, porque tenemos que exigir que acaben con la corrupción en esa entidad. Porque fíjense ustedes lo que pasa con esa situación de Antioquia. No hay sitio digno para atender a los maestros, pero sí se llenaron de plata los dueños de esas entidades y construyeron sus propias clínicas con la plática de los maestros. Entonces, hay que exigir que haya unas sedes propias, ojalá públicas, o sea, de dinero público y propiedad del Estado, así como los hospitales y todo ese tipo de cosas que son entidades de derecho público. Hay que exigir, compañero Omar y Gilberto, que construyan una sede
de acorde a la dignidad del magisterio y los pensionados y las pensionadas colombianas. Bueno, algo muy grave también, compañero Arnulfo y compañero Gilberto, es que no se conocen los contratos. Parece ser que aún Fiduprevisora no ha firmado contrato con todos los prestadores. O sea, Así los es. prestadores están trabajando así sin seguridad de pago. Es mucho cuento entonces, eso es una excusa, un pretexto para no prestar el servicio de manera oportuna también. Uno, eso. Y dos, es el modelo de atención. Hombre, anteriormente usted iba donde el médico lo mandaba a un especialista internamente, hacían todos los trámites. Ahora debe ser lo mismo, pero es que el prestador, la IPS es solamente para atención primaria, ¿verdad? No importa, entonces ese prestador de la IPS primaria debe tener un Debe remitir. con el POMAC, pero no mandar a los maestros a hacer una fila para una autorización. Pero no han podido entender. El problema entonces es para economizarse recursos a expensas de la vida de los maestros y pensionados. ¿Qué más tendríamos que decir acerca del tema de la salud, compañeros Gilberto y compañero Anupo Bayona? No, que solucione toda la prestación. El caso de los medicamentos es una dilatación, como se dice vulgarmente, una mamadera de gallo para entregar los medicamentos y sea muy elemental que se tenga en ese sentido. O sea, se va, no, todavía no está, a fin de mes, espere, que lo van a mandar a la casa, no lo envían. O sea, hay una dilatación fuertemente en este sentido. No es la excusa de que hay medicamentos que no se encuentran en el país. No, es que hay medicamentos elementales, como llamo yo, que no permiten iniciar un tratamiento hacia los educadores pensionados. Hay que hacer esa exigencia también. O sea, yo creo que debemos los educadores pensionados a través de la ANEP invitar a los demás educadores que el pronunciamiento tiene que ser público. No sé si hacemos una carta pública para ese día y hacerla leer en cada una de las regiones, tomarnos la voz, permitirle que nos den la vocería para poder como representantes de los educadores pensionados colocar estos puntos que hemos tocado aquí en el día de hoy como consigna, pero también nuestro sentir y nuestra decisión en continuar en la lucha porque la lucha esa, no se jubila. esa cuestión de los medicamentos es un lío que nos afecta a todos. A mí me acaba de pasar hace 10 días. Mi esposa fue operada de un ojo, hicieron un implante de córnea y le formularon unas gotas que había que echárselas ese mismo día, a partir de ese mismo día a las 2 de la tarde, y fui yo al dispensario y donde no hay, me tocó comprarlas. Entonces me dijeron, se las mandamos a su casa en 5 días, no llegaron, yo ya las había comprado. Y ahora tengo que esperar no sé cuánto para que me reembolsen los 163 que me tocó pagar uno sobre otro, para que Yo mi voy mujer para no mes y volviera a quedar medio ciega. que no me han entregado un medicamento que tiene que mes y medio que no me lo han entregado. ¿Cómo te parece? Eso es un lío. Y eso que uno pelea, ¿qué tal será el resto de maestros? Y eso que les sucede a No, ustedes es un problema generalizado, entonces queremos, generalizado. se ponen como ejemplo, pero eso es lo que está pasándole. No, no, nos pasa a todos. El caso del compañero Camilo, que para pasarlo a una habitación individual tiene que pagar 100.000 pesos diarios. Y, imagínate, eso no puede ser, eso es En el régimen imposible. especial todo el tiempo nos han garantizado eso. No, y hemos pagado, y es que estamos pagando más. ¿Cómo así que le van a exigir a Camilo que pague 100.000 pesos para poder tener dignamente? Que Eso no nosotros nos hay derecho. diferenciamos de los Sí, demás, con todo el respeto de los demás ciudadanos, porque es que nosotros cotizamos más. yo supe de tu lucha Claro, y que lograste algunos cambios, Omar. sí, sí, así es. Bueno, compañero, ese es el tema de la salud. Todos nos debemos estar unificando allí alrededor de ese tema, porque está en juego la vida de los pensionados, la vida de los educadores, todos de los beneficiarios. Y junto a esa situación de la salud, hablando de fiduprevisora, la corrupción que hay allá, también está el tema de la demora. Bueno, yo tengo ese chat lleno de solicitudes de ayuda de maestros que que radicaron su solicitud de pensión y nada que les sale la resolución. Otros que les salió la resolución hace ya 6, 8 meses y no les Y pagan, no les pagan. no pagan su pensión. Y el problema Eso lo denunció Petro muy de frente. es de frente, lo Dijo, digo. hay una Están mafia, demorando. hay una mafia de abogados y funcionarios de Fiduprovisora y el POMAC para retardar los pagos, para que los maestros paguen, pongan abogados y los abogados
hacen que reclaman, se ponen de acuerdo, les pagan después de 3 o 2 años y se roban el 30%. Claro. No hay que pagar abogado para reclamar las pensiones, ni la mesada 14, ni la mesada 15 o ¿Ustedes qué como se opinan, llame. Arnulfo y Gilberto, qué opinan de ese retaque que están haciendo los abogados López Quintero, con todo el respeto para ellos? El retaque que le tienen a los pensionados, pobres pensionados, ahí pensionados a punta de suicidarse, Eso porque es los una, abogados les están cobrando y fuera de eso los es, están amenazando con cobros jurídicos, que ya eso es contrataron un una cooperativa chantaje. de Chepito. ¿Qué orientaciones dan ustedes, José Arnulfo Bayona y Hay Gilberto, un chantaje. Yo no sobre sé ese si tema? ustedes vieron un reportaje de, no recuerdo ahora, pero en donde dicen pues que el señor es una familia de López Quintero y sus descendientes y familiares colaterales y todo eso, y el papá de todos ellos tiene avión privado pues para viajar a Nueva York, etcétera. ¿A costa de quién? De la plática de los maestros. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que educar a los maestros que no se necesita abogado y que el abogado lo podemos reemplazar en la asociación, que todas las peticiones las podamos hacer nosotros como dirigentes gremiales, porque no somos sindicales, pero gremiales, que pongamos oficinas allá en cada regional diciendo, le tramitamos gratis sus pensiones y sus prestaciones sociales. Si nosotros somos Oye, capaces de hacer eso, derrotamos a esos abogados, o por lo oye, menos cortamos con ellos. Oye, hay que decirle al compañero insistir que no se puede seguir todavía en ese amedrentamiento y darle un dinero que ha reconocido por ley y que se ha reconocido a partir. Hay que felicitar a FECODE que ayudó para que se concretizara esa parte también y la voluntad del gobierno que no lo hicieron los gobiernos anteriores en los 32 años hacia atrás. Entonces, eso no requiere de darle a otra persona avivata, ¿cierto? En este caso los mercaderes del derecho, para poder entonces quitarle el 30% de los Ahora hay compañeros, una lo que hemos cosa, mencionado. No si entregue dinero a ningún abogado No, porque esto no ha sido por una acción judicial. no contrate abogados. no, ya lo dijo, FECODE lo dijo en la circular 68. FECODE está en la mesa tratando ese tema de la prima de medio año para ver si le pagan a todo el mundo. No contraten abogados. Y ya internamente hay división en FECODE. La posición institucional es no dar poder a los abogados. Ahora lo Eso está otro, muy bien. óyame bien, si un abogado cualquiera muestra una sentencia donde el juez dijo, páguele a Arnulfo Bayona lo que le den por concepto de prima de medio año con indexación, que ya se vea, pero ¿qué está haciendo los López Quintero? Están pagando, a los maestros le están pagando lo mismo. Oye, le aplicaron el 30%. Le están pagando lo mismo de la prima de medio año con derecho de petición. Exactamente, Le exactamente. están cobrando el 30%. Y junto con los bancos, óyese bien, en Mm. complicidad con los bancos y con Fidio Previsora, han acorralado a los pensionados y les Eso aplican es, el 30% a la mesada pensional de septiembre porque hicieron unos pagos masivos y les imagínate. están aplicando el 30% a la mesada pensional junto con la prima de medio año. Por favor, no. Esto es Y un hay atraco. Recuerden que esto tiene que directivos ser contundente. sindicales y activistas sindicales que vienen insinuando al compañero, hombre, páguele, para que se evite un proceso judicial. Esa es la Imagínate excusa tú. que están sacando. Bueno, yo les hago una Imagínate. pregunta a ustedes que siempre han estado untados de derecho, ¿cómo es un embargo? Una cooperativa puede embargar, como No, una paga cooperativa no. Un abogado con un poder sí embarga. el abogado, Con un poder sin poder no. Sin poder es un robo. Por eso pero el ahí abogado no yo embarga, digo, el abogado no embarga, quien embarga es un juez. Sí, un juez, pero el abogado hace el proceso, El abogado hace el cobro proceso. judicial. El Claro. abogado hace por cobro eso judicial. el derecho de petición que Gabriel Manrique y junto con nosotros Comané estamos presentando a los educadores para que ese Les derecho paguen ¿ah? Derecho de para que petición para cobren. no el cobro, para no el Mm. cobro de los De revocatoria, de la de revocatoria. poderes. Sí, 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 señor. Ah, Claro, revocatoria de poder, sí. sí. una revocatoria de Eso está poder bien. también. Y lo otro pidiéndole al abogado, si está retacando, señor abogado, muéstreme la sentencia, muéstreme una providencia, ¿dónde está?
Claro. Si hay una sentencia, una providencia, pues tienen que pagar. Entonces, en eso la ANEP es clara en orientar a los maestros que se acojan a la circular 68 de FECODE, que no paguen a los abogados hasta tanto haya claridad al respecto. Y vamos a esperar si hay embargos, ataques a los maestros, sobre todo a los maestros pensionados afiliados a la ANEP. Nosotros vamos a salir a la defensa de los compañeros con los Muy equipos. bien. No, A mí, el compartir también el video del compañero pensionado y abogado Gabriel Manrique, en donde le exige a la directiva del FOMAD y la fiduprevisora que le demuestren, o sí. sea, que le digan cuál es la sentencia que ellos le llegó para poder entonces desarrollar la aplicación de la ley 91 en ese sentido. Es Esa muy pregunta claro. que hace Gabriel Manrique es importante. Les está Una, preguntando cuál es el fundamento jurídico que ha tenido Fiduprevisor exacto. para pagarle a un maestro sí y a otros no. Un abrazo a Manrique y mis reconocimientos a su Sí, gestión. buen trabajo, buena posición. De verdad que hay que agradecerle eso, la cercanía con ANEP, el apoyo que ha tenido para nuestra organización. Ahora sí, entonces pasemos al tema de la coyuntura actual. Bueno, usted es amigo de Trump, amigo Bayona, amigo de Trump. Yo soy amigo Dos de temas. los de los El tema de sí, la ruptura, el ataque y los señalamientos contra el presidente Gustavo Petro, uno y dos, los ataques con misiles a los pescadores de Santa Marta. Entonces, ya los pescadores de Santa Marta no se atreven a salir a pescar ahí ni a 2 metros no, nada. de la orilla porque les pueden tirar un misil. ¿Qué opinan ustedes sobre No, ese mira, tema de Trump, yo quiero amigo Bayona y amigo Iván? decirle a los pensionados y las pensionadas y a todos los oyentes que reconozco, avalo y apoyo la posición digna, patriótica, humana, de defensa de los derechos y de la soberanía nacional frente a a las agresiones de Donald Trump, no solo a Venezuela, sino también a Palestina y ahora a, eh, a los pescadores, los ataques con misiles a los pescadores de los habitantes de los países caribeños, no solo de Colombia. Él habla de una cosa muy universal que me parece muy, muy interesante porque así es el pensamiento socialista. Él ha dicho que es socialista, que la cosa que me satisface grandemente, así sus comportamientos sean liberales o qué sé yo, pero se ha reclamado ante Trump como socialista para una ruptura ideológica vertical, que me pareció muy interesante. Dos, se ha parado en la raya. Tres, ha dicho que no va a permitir que sigan asesinando y mandándole misiles de una manera tan desproporcionada a a los pescadores con lanchas que no van cargadas de, de Oye, cocaína y el señor Trump, ¿por qué no controla el consumo de cocaína en los Estados Unidos? y apoyar al compañero Petro en el sentido de que él está exigiendo que persigan a los carteles de la droga de los Estados Unidos, que no es cierto, óigame bien, que no es cierto que Colombia envía fentanilo a los Estados Unidos porque el fentanilo lo fabrican y lo consumen los propios gringos. Y él dice, una cosa muy importante es que a la juventud norteamericana los despojaron del amor con que deben ser criados los hijos y la juventud de este país. Pero dos, hay que condenar de mil maneras que no lo han hecho los de la extrema derecha colombiana, uribistas, de Cambio Radical, la señora esa Vicky, que es una loca peligrosísima por la lengua, y entonces no se solidarizan con el presidente. Nosotros sí, y tenemos que exigir respeto para el presidente y pedirle a Trump que ponga pruebas sobre la mesa de que Petro es el jefe del narcotráfico en Colombia. Jefe del narcotráfico es Uribe, y eso está probado, lo han dicho los paramilitares, lo ha dicho el Departamento de Estado con su desclasificación de archivos en donde aparece él como el narcotraficante 82 al servicio de Pablo Escobar, a narcotraficantes ellos y asesinos ellos, que ahora están aplaudiendo alegres porque Trump dijo que Petro era el jefe del narcotráfico en Colombia, lo cual es una falacia gigantesca. Es decir, todo el país debe rodear a nuestro presidente porque es un hombre capaz, inteligente y varón.
con pantalones para enfrentar esta situación. ¿Qué opinas, Gilberto Pina Marroquín, sobre el tema de Trump, el ataque a Petro, el ataque a Colombia, el asesinato de pescadores? Toda esta campaña de agudización que se ha hecho no solamente a Petro, sino al pueblo colombiano. Porque atacar a Petro es atacar al pueblo colombiano. Y viene con esa intervención magnífica que hizo en la ONU. O sea, el haber sentido me hizo recordar al Che Guevara, allá cuando intervino en la ONU, también inteligentemente cómo cuestionó toda la política imperialista, toda la política de agresión, porque esa es una de las características de los imperialistas, la agresión aberrante que se da. Y yo aplaudí e invito a que no haya leído la declaración que sacó la Q, que me parece acertada, magnífica, el día lunes. Carolina y Iván Cepeda también. ¿Ah? Carolina e Iván Cepeda y toda la bancada parlamentaria cerraron filas. Exacto. Y nosotros como pensionados también como organización social, tenemos que respaldar, o sea, la movilización en la defensa de la soberanía. Latina. Independiente de la ideología, porque están atentando contra nuestra soberanía nacional. Y con nuestra atacar dignidad. Al presidente es atacarnos a nosotros. Es con nuestra dignidad. Entonces tenemos, inclusive el 30, tienen que salir consignas y banderas de respaldo a la soberanía y a la dignidad del pueblo colombiano. Siempre. Petro ha dicho que nos vemos en las calles. De respaldo, y algo muy importante es que los demócratas en los Estados Unidos también están atacando. Hay sectores demócratas que hay que decirlo, la política exterior de Estados Unidos ha sido toda la vida bipartidista. Tanto Barack Obama como Donald Trump en su primer y segundo mandato han declarado a Venezuela amenaza inusual para la soberanía de los Estados Unidos y han llevado al pueblo venezolano a situaciones de miseria y a una diáspora de éxodo de venezolanos que han tenido que salir por las sanciones que llevaron al hambre, la miseria, el desempleo, las guarimbas, la violencia, el terrorismo desde la extrema derecha contra el pueblo venezolano. Entonces, desde la pendiente, Arnulfo, Riomar y oyentes, esto no va a quedar solamente en la intención de la palabra, sino va a venir las sanciones, porque es lo que hace el gobierno de Trump, va a venir sanciones drásticas dentro de las sanciones económicas, ¿cierto? Ya reiteró que iba a levantar los aranceles nuevamente. A subirlos. Los aranceles. O sea, viene todo y ese señor se cree el dueño del mundo, en donde entonces va a coger y cerrar las cuentas, como lo hizo. Pero lo más grave, que va a quitar toda ayuda económica para la persecución. Pero Omar, a mí no me preocupa eso. A mí no me preocupa porque es que esa ayuda no es sino del 10% del total de los millones que invierte Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Claro. Colombia invierte 2.500 millones de dólares anuales, mientras que Estados Unidos aporta entre 200 y 250 millones, el 10%. Es decir, ese cuento de Trump de que lo voy a suspender las millonadas que eso es pero no es carreta, tanto eso es paja. No es tanto eso, sino que dijo que iba a venir aquí entonces a bombardear y ya comenzó pero a eso pescadores. Sí es grave, porque mira, así como están bombardeando a Palestina, y Petro lo advirtió, hoy es Palestina, mañana somos nosotros, mañana es Venezuela, mañana es Colombia, se está haciendo realidad con la presencia de la Fuerza Naval en el Mar Caribe, que empezaron a disparar, a cometer homicidios y masacres sin fórmula de juicio, sin garantía del debido proceso y sin absolutamente nada. Es decir, simplemente los ven, les disparan, los matan, violan todas las leyes internacionales y nadie dice nada porque como es el imperio, entonces el imperio puede hacerlo. Y aquí los arrodillados estos que tenemos de políticos aplauden. Esto es una desgracia. Todos se parecen a Corina Machado. Claro, bueno, estamos en La Voz del Pensionado, el programa de la Asociación Nacional de el ataque a los compañeros, el ataque a los pescadores de Santa Marta no es solamente por lo que decirme, también la intencionalidad hacia Venezuela, porque es ahí en el Mar Caribe, o sea, lleva esa doble intencionalidad. Bueno, a propósito de Venezuela, muchachos,
¿Qué opinan sobre el Premio Nobel de la Paz de 2025 que se le va a conceder o se le concedió pues a María Corina Machado? ¿Cuál es su opinión, Arnulfo Bayona? Pues vean, yo me puse a mirar este cuento de los premios Nobel. Esa vaina lo creó el señor ese de apellido Nobel por allá en 1900 y puso tres condiciones. Alfred Nobel. Alfred Nobel y puso tres condiciones para dar el premio, al premio de la paz cada año a una persona que se haya destacado por su lucha por la fraternidad entre los pueblos, en primer lugar. En segundo lugar, a la realización de congresos o acciones de paz y a la reducción o abolición de las fuerzas militares. Entonces, eso que es el propósito, son los tres propósitos el Comité de Nobel de la Paz lo ha violado sistemáticamente. Es decir, el premio Nobel a Corina Machado sorprende, pero no asombra. Porque miren ustedes a quién les ha dado así para nombrar algunos. A Menachem Begin le dieron el premio Nobel de Paz por haber hecho los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat y le dieron el premio, pero él siguió masacrando y programando la invasión y la colonización del territorio de Palestina y exterminando el pueblo palestino. Y sin embargo, haciendo la guerra, acciones de violencia, no de fraternidad, no se lo dieron a Santos. Santos no se merece ese premio de Nobel de la Paz, por muy colombiano que sea. Si él fue responsable de las masacres, de los falsos positivos, corresponsable con Uribe, que fue su ministro de Defensa. Es decir, es un guerrerista criminal que efectivamente recibió el premio Nobel de Paz, no porque promovió acciones de convivencia y de solución pacífica de conflictos y todo este tipo de cosas. Es decir, y a Corina Machado, que ustedes saben, organizó las guarimbas, los golpes de Estado contra Chávez, contra Maduro, le dieron la presidencia de manera espuria a Juan Guaidó, se robaron, Estados Unidos despojó a Venezuela de las gasolineras y de las refinerías que tenía instaladas en Estados Unidos, le congelaron las toneladas de oros en Inglaterra, En Suiza Colombia se y robaron a Portugal, Manómero, se a robaron Manómero de monómeros, Barranquilla. etcétera, y con eso empezaron a sabotear y produjeron, con todas esas sanciones, produjeron un éxodo de venezolanos a Colombia y a distintos países del mundo, pero principalmente latinoamericanos. Porque, como dijo Petro, los venezolanos salieron de Venezuela porque estaban pasando hambre, porque les quitaron cualquier posibilidad de ingresos y volvieron a generar la crisis en Venezuela y la gente se va a buscar trabajo donde hay comida y donde hay trabajo. Si allá no había empleo y hay pobreza, es decir, un éxodo. Entonces, Carolina no debería recibir el premio Nobel de la Paz, sino un premio por la guerra o un premio Nobel de la guerra, yo no sé cómo llamarlo, porque es una señora que para nada, para absolutamente nada, se compagina, se debe al ejercicio de sus propósitos de paz con los que fue creado ese tal premio Nobel de Paz. Pero Ahí muy bien. lo que sucede, perdón, es que se toma el nombre de paz, pero es el reconocimiento que hacen este comité realmente es a los impulsadores de la guerra, del conflicto en las diferentes regiones. Los Se lo dieron últimos, a, los se lo dieron a últimos, Kissinger. por eso, Kissinger, los últimos, que si fue el uno promotor mira, del golpe de Estado de Allende. por eso, si uno mira los últimos generadores, ganadores de paz, del Premio Nobel de Paz, han sido generadores de guerra, de conflictos en Sí, los países y en los conflictos latinoamericanos. Entonces eso Bueno, muy ya bien. cambió la intencionalidad, la filosofía con que Nobel sacó el Premio de Paz, que esas tres condiciones se han venido pisoteando ya desde hace tiempo atrás, y es darle entonces el estímulo para que continúe la guerra. Darle el estímulo. Muchachos, muy bien. Hay mucho que decir aquí en este programa, La Voz del Pensionado, pero el tiempo ya se está terminando. Una Pero última le cosa, tengo... Omar. Sí, Una señor. última cosa, mira, un señor, Richard Grenell, que es un norteamericano crítico y tal, dijo que el premio Nobel de Paz murió hace muchos años. Ya no es de paz, sino de guerra. Y dice que
eh, eso trae como consecuencia que estamos viviendo el agotamiento moral de Occidente, de los países de Occidente que efectivamente utilizan esos premios para presionar gobiernos democráticos e imponer dictaduras o imponer la hegemonía de los Estados Unidos en los distintos. Es decir, utilizan el premio como una herramienta política de dominación y sojuzgamiento de los pueblos del mundo, particularmente de América Latina. Perfecto, claro que sí. Bueno, hay una consulta pasando a otro tema ya para ir llegando al final. Una consulta importante de pacto histórico el día 26 de octubre. Hoy es el miércoles 22 de octubre. Estamos en la emisión número 32. Vamos avanzando, Arnulfo Bayona. Ya vamos en la emisión número 32. Nos aproximamos a la emisión número 100, que haremos una gran fiesta ese día. Gilberto Espina, porque esta iniciativa de este programa es única en las asociaciones de pensionados. Nos están siguiendo mucho todas las filiales de la ANEP en todo el país. Nos piden que los saludemos, como no, saludamos a Con todas las mucho filiales gusto. de la ANEP a nivel nacional en los diferentes Y, departamentos. y, y Donde no haya ANEP, aprovecho, lo creen, y por favor. aprovecho para saludar a Marlene Zuluaga, que también está con problemas delicados de salud, la compañera presidenta de ANEP, Caldas. Caldas. A todos los compañeros El directivos de la abrazo y ANEP. la fuerza y energía, compañera Marlene, para superar esa dificultad y el abrazo solidario desde Antioquia. Claro que sí. Bueno, cómo no. El 26 de octubre hay una consulta de pacto histórico. Ya el pasado 20 de octubre hubo un pronunciamiento, una reunión en la Procuraduría. Ahí estuvo la Comisión Nacional Electoral, los delegados. Ya dijeron que sí, va la consulta el 26 de octubre, una consulta partidista. Va ese día, se van a escoger quién sería el candidato por pacto histórico. Me imagino que ese candidato irá en marzo a otra consulta, ahí sí interpartidista, pero el pacto histórico va con un solo candidato. Y también se van a organizar las listas de los candidatos al Senado y a Cámara por pacto histórico, de acuerdo al orden, al número de votos que saque cada uno de los candidatos que se están proponiendo. Les corresponde el lugar en la lista. Al Senado van como 500 y va a ser una lista cremallera, es decir, hombre, mujer, hombre, mujer. Creo que tengo entendido que es así, ¿no? Entonces, Sí, la sí. invitación suya finalmente a Rufo Bayona y Gilberto Pina para participar de ese evento democrático. Bueno, así rápidamente, miren, si se superó toda esa situación que había, que ha sido montada para generar confusión en el país y generar confusión entre el propio pacto histórico y los electores y sobre todo los seguidores de Gustavo Petro. Hay que decir que si la consulta no resulta exitosa, que esperemos que no, es decir, si no hay una votación copiosa, quien se afecta de manera grande es el presidente Gustavo Petro. Y en segundo lugar, el proyecto del pacto histórico mismo. Y en tercer lugar, o en primer lugar, no le pongo lugar, la lucha por las reformas democráticas. Es decir, tiene que ser una participación copiosa, masiva, consciente, que refleje todas las grandes movilizaciones que ha habido alrededor de las propuestas de reforma de Gustavo Petro a lo largo de estos últimos 3 años. Ese es un primer llamado. Un segundo llamado es que por primera vez hay un ejercicio democrático en la política colombiana, es decir, ir a la consulta para escoger en consulta el candidato presidencial del pacto histórico o de cualquier partido, eh, es un avance democrático impresionante, es decir, muy importante. Y ese ejercicio tiene que salir exitoso. Me Claro parece que sí. que entonces, y en cuarto lugar, tenemos, después de todo ese proceso tan confuso que hubo de las maniobras del Consejo Nacional Electoral y de la registraduría, pues quedamos con dos candidatos que son magníficos. Es decir, tenemos una persona de la trayectoria de Iván Cepeda, que es un luchador insigne, irreductible por la democracia, por los derechos humanos y por la justicia. Y acaba de anotarse un gran triunfo, no sabemos o no tengo noticias de lo que haya pasado ayer martes sobre, el fallo del Consejo del Tribunal Superior de Bogotá, pero él le propinó una derrota al Matarife y eso hace
lo hace muchos méritos para que sea escogido como candidato presidencial del pacto histórico. Pero la compañera Carolina Corcho, que es mujer, que se ha destacado, que lleva una campaña muy coherente, con un discurso muy coherente, un poco más radical que el del propio compañero Iván Cepeda, pero con mucha pertinencia por las transformaciones democráticas de este país. Es decir, que el que escojan está bien escogido, porque Muy buenos. de los candidatos que hay en la extrema derecha, se pueden echar todos en una licuadora o en un vaso y sacudirlos, y no sale media Carolina, ni mucho menos medio Iván Sí, sí. Cepeda. Tenemos Eso buenos es, candidatos. Tenemos buenos tenemos candidatos, unos buenos muy buenos sucesores de candidatos, Gustavo. una buena perspectiva histórica para seguir en este proceso de radicalizar la democracia en Colombia. Excelente, excelentes opciones para reemplazar a Gustavo Petro. Gilberto Pino Marroquín. Hay que ir. Es una manera de poder expresar todo lo que hemos hablado esta noche. El respaldo sobre la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo lo tenemos que iniciar este domingo 26. Quienes vamos a elegir a nuestro futuro presidente para continuar el camino de cambio, inicia este próximo 16. O sea, todos tenemos que volcarnos a la calle para poder vencer la incertidumbre, que fue el aspecto que más hizo la ultraderecha a partir de los poderes que tiene en el país, para que no saliéramos a la calle. Y la muestra está, que no repitamos, por favor, lo que pasó con la juventud el domingo pasado. Sí. O sea, no hay una participación de la juventud todavía, a pesar, y lo otro es esto, es un estado de alerta que tenemos que tomar. O sea, la derecha y la ultraderecha. El Partido Liberal con sus jóvenes sacó la máxima votación. Sí. Mucho cuidado, ¿eh? Pero claro, pero es que entonces ahí lo que hay que hacer es que entonces estamos Pero dejando. fue muy baja la participación. Pero es muy baja la participación, pero son ellos, y muy poca la participación por parte de nosotros. Nosotros podemos repetir eso, tú lo dijiste, Arnulfo, y comparto contigo, no podemos dar la oportunidad para que entonces arraigue más la lucha y la campaña de la derecha y extrema derecha en el país, para tratarnos de opacar y tratarnos de invisibilizar para la próxima elección del 26. Entonces, es un espacio democrático. Es una decisión democrática que tenemos que tomar y aprovechar, quienes realmente hemos dado la lucha por nuestro país dignamente. Bueno, les agradecemos a los pensionados que nos manden videos de las dificultades de atención en salud en las farmacias, en los centros de las sedes de FOMAC. Sí, mensaje señor. no solamente para Medellín, sino para todo el país, que nos manden videos, testimonios de lo que está pasando y cómo es la atención en salud allá. Vamos a recapitular un poquito. El 30 de octubre, paro nacional. Hay que estar ahí, ese es un paro convocado por FECODE. Vamos a meter el tema de la salud, la exigencia al Congreso de que apruebe una ley de competencias complementaria con la ley del Sistema General de Participaciones, para así apropiar más recursos para la educación, salud, saneamiento básico, agua potable. Hay que estar en ese paro el 30 y exigiendo que Fiduprevisora deje que se cumpla el acuerdo 03 en salud, para que haya una buena atención a los maestros y sus beneficiarios, sobre todo a los pensionados también. Y basta ya de la corrupción con la salud vital de los educadores pensionados. Es una de las consignas que tiene que salir. Y esperemos que los nuevos funcionarios de Fiduprevisora y FOMAC se pongan a tono con las exigencias del magisterio. Va a haber nuevos funcionarios. Y si hay dirigentes sindicales allí también, complicado, también. Que apliquen la ley, claro que sí. Claro. El presidente Petro tiene nombre propio, que los tire. Que los tire. ¿Qué más? Minuto de conclusiones, José Arnulfo Bayona, minuto de conclusión, Gilberto Pino Marroquín. Nuestra defensa como ANEP es por los derechos y la recuperación de nuestros derechos. Venga, compañero, todavía si no está asociado, ven a asociarte a tu organización, que es la voz tuya, y a fortalecer este programa, que es la voz de todos los educadores pensionados del país. Aquí está el banner, está el correo electrónico y está el número de WhatsApp. Aquí está el banner, número de WhatsApp 318-51-4893, anepantioquia@gmail.com. José Arnulfo, vayamos el 30 a elegir nuestros futuros dirigentes y un respaldo, y continuar con la lucha en la defensa de nuestra dignidad y la defensa de la dignidad del pueblo palestino. Perfecto. Muy bien.
sigamos rodeando a Petro en su lucha contra el troglodita ese que gobierna los Estados Unidos y quiere recomponer el imperio en decadencia de los Estados Unidos. Y vamos al paro y vamos a las elecciones el próximo domingo para escoger el candidato del pacto histórico y continuar el camino de la lucha por las reformas democráticas en Colombia. Pero muchas gracias, José Arnulfo Bayona, muchas gracias. La lucha no se jubila. La lucha Esto. no se jubila. Muchas gracias. Nos pensionamos las personas. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Gilberto. Un abrazo para todos. Bueno, un abrazo para todos. Fuerza para los compañeros que se encuentran en situación de salud y vamos hacia adelante. Vamos. Bueno, saludos. Un abrazo para Camilo. Feliz noche. Profe, ¿cómo estás? Omar Arango. Gracias. ¿Cuál es la dificultad que hay? No, pues la dificultad que siento es de que las personas que atienden allá a los usuarios son insuficientes. Entonces, todo esto se represa porque no dan abasto. Hay que ampliar la mesa para atender a los usuarios que llegan aquí. ¿Desde qué hora llegó usted? 11:30 estoy aquí, desde las 11:30 de la mañana. ¿Qué ficho tiene? Tengo el 3141. Afortunadamente ya casi me llama. Bueno. Pero desde las 11:30 de la mañana. 1 de mayo del año 2025, aquí está el fuerte de las comunicaciones alternativas. Amigo Cobradía, cuénteme cuál es la coyuntura actual, qué episodios rodean a este 1 de mayo. El pueblo colombiano hoy está situado en una posición dicotómica. O se arrodilla ante las élites y ante los mismos grupos empresariales que siempre han tenido el poder económico del país, o se mete a la lucha, se mete a la batalla y pelea por adquirir los derechos laborales que hace más de 20 años le quitaron. Yo creo que el pueblo está entendiendo precisamente esa dicotomía y hoy se está situando en que no se va a arrodillar, sino que va a pelear por ganarse esos derechos. Importancia de la consulta popular y la participación del pueblo por un sí. No, la consulta popular hoy es una herramienta democrática que se está utilizando para precisamente contradecir lo que las élites y los clanes políticos dentro del Congreso, en representación de 8 principales personas, no quieren darle al pueblo. Es que aquí el sistema político quiere decir como que 8 personas que hacen parte de clanes políticos desdeñables de diferentes territorios tienen el poder de decidir qué derechos tenemos nosotros. Acá en Colombia no se cumplió uno de los principios internacionales de los derechos humanos, que es la progresividad, y los derechos que ya habíamos adquirido por allá en el 2002 con la ley 189 nos lo quitaron, nos los arrebataron. Todo eso para justificar dizque el crecimiento de las empresas, dizque el crecimiento económico, pero lo que ocurrió fue un crecimiento desigual. Mientras algunos se llenaban los bolsillos, el resto pasaba hambre y se empobrecía. Por eso hoy lo que significa la consulta como recurso democrático es volver a darle justicia al área laboral y precisamente dejar de enriquecer a unos pocos únicamente, sino que haya un mejor flujo de dinero y dinamización de la economía. Hay una pregunta en la consulta que favorece a los campesinos. ¿Cómo la ve usted? Sí, muy bien. Yo creo que los campesinos o el campesinado como mercado debe tener unas razones y unas funcionalidades extraordinarias, porque el campesinado es el que más ha recibido, ha sido el receptor de la violencia principalmente en este país, y en ese sentido entonces también hay que mirarlo desde una perspectiva histórica con las necesidades que tienen y que los órdenes que ya existen quizás no pueden satisfacerlas. Estamos fuertes para el año 2026 para seguir con el gobierno de cambio, Cobradía. Pues yo creo que sí, hay una disputa política como siempre y de eso es que se trata también la democracia, que hayan diferentes puntos de vista, que hayan muchos candidatos y candidatas, que varias personas quieran aspirar y que haya choque de ideas. El llamado es a que se haga en paz, porque hay algunos candidatos, por ejemplo, de la ultraderecha, que no están dispuestos a lanzarse en paz, sino que todo lo que hacen está marcado por uno de lo que es su bandera, y es la violencia. Su llamado, finalmente, a los indiferentes, a los que no quieren saber nada de nada. No querer saber nada de nada es en últimas no querer vivir. Anímense a tocarse el corazón, a escuchar a alguien que necesita o a mirar su propia necesidad. A veces sin darnos cuenta caemos en unos bulos y en unas gigantescas ruedas de desinformación que siguen y siguen y siguen y nos llevan a pensar cosas que son erradas, cosas que incluso nos hacen daño a nosotros mismos. Anímese a pensar, nosotros no somos una fotocopiadora,
para estar repitiendo lo que dice Vicky Dávila o Néstor Morales en medios tradicionales. Nosotros somos seres humanos con cabeza. Democraticen esos centímetros cúbicos de cerebro que tenemos aquí adentro y verás que no solamente cambia el país, sino que cambian sus vidas. Su mensaje a los maestros que todavía no creen en el cambio. Casi todos los maestros, no así las profesoras que yo conozco, sí lo hacen. Y no solamente creer en el cambio como gobierno, ojo, sino creer en un proyecto político, creer en la esperanza de que Colombia tiene salvación, como decía Jaime Garzón, y luchar por eso. Esta es La Voz del Pensionado, programa institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP. Coordinación Nacional José Arnulfo Bayona. Coordinación Regional Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia. La Voz del Pensionado, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co y por YouTube en el canal Educación al Día. La Voz del Pensionado es la voz de los maestros que no tienen voz. La lucha no se jubila. Bienvenidos a La Voz del Pensionado. WhatsApp 310-851-4893.